Sí. Buenas tardes, amada familia. Buenas tardes. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar el estudio del libro de Job. Y corresponde, en la secuencia que hemos llevado de este libro, corresponde al capítulo 10 del libro de Job. Así que les pido por favor que sigan con su vista la santa palabra del Señor. Job capítulo 10. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre, para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás? Acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones? Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Sin embargo, tienes escondidas estas cosas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Si pecara, me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si soy malvado, ay de mí, y si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy harto de deshonra y consciente de mi aflicción. Si mi cabeza se levantara como león, me cazarías y mostrarías tu poder contra mí. Renuevas tus pruebas contra mí y te ensañas conmigo. Tropas de relevo vienen contra mí. ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Sería como si no hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No dejará Él en paz mis breves días? Apártate de mí para que me consuele un poco, antes que me vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das. En el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, suplicando que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que la ilumine a nuestro entendimiento. Padre, sabemos bien que tu palabra edifica la fe de los santos y salva a los perdidos, y que no ha cesado el poder de aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Rogamos, Señor, que sea tu Hijo exaltado, que sea tu Santo Espíritu el que obra en nuestros corazones, y que tu perfecto plan redentor siga para con tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén
y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido momentos frustrantes, momentos en que tú chocas, tú tienes la culpa, golpeas un carro, no es una gran cosa, pero ¿cuántas veces, y obviamente puede ser que ya estando en Cristo, pero sin Cristo? ¿Cuántas veces no te bajaste del carro con ganas de agarrar a la persona que estaba en el otro móvil cuando en realidad tú tenías la culpa? Antes de Cristo, en una ocasión pasó en mi propia vida. Iba por una calle, tenía obviamente la preferencia, la que venía cruzando, y yo iba distraído comiendo yogur y manejando. Y de pronto un carro se mete por mi puerta y termino encima de la banqueta de la contraesquina. En ese momento tuve 4 costillas rotas, yo no supe nada de las costillas, lo supe hasta el día siguiente cuando estaba en el gimnasio haciendo pesas y un amigo llegó y me dijo, Perales, y simplemente no sentía, pero ese día, en el momento, en cuanto terminó el bamboleo, y repito, sin ser creyente, aclaro, o sea, hace más de 32 años, y cuando se para todo, y trato de salir, el carro está obviamente incrustado, no traía puesto el cinturón, y terminé yo inclinado al otro lado, bajo el vidrio porque estaba trabada la otra puerta, me salgo por la ventana, me brinco, salgo con un coraje, voy, el hombre de la Caribe, era una Caribe de Volkswagen, estaba en mi carro y el cuate con el impacto estaba semi inconsciente, estaba sobre el volante y no se veía sangrando ni nada, y lo agarro y lo levanto, lo jalo y lo saco y le dije, ¿me quieres matar? Pero sí, muy molesto. Y el cuate se termina de espabilar y me dice, Señor, mire, y me señala el disco de alto que yo tenía, pero era una calle que no acostumbraba yo. Entonces, lo pongo acomodado otra vez en el asiento a un joven, le pido, me disculpe y que no se preocupe que le voy a hablar al seguro del carro. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? No, obviamente tan grande momento de ira tal vez, pero ¿cuántas veces no ha pasado esto? Que sucede algo que en absoluto te esperabas y sin embargo tú eres el responsable y lo que haces es culpar o las circunstancias o a los demás, pero tú no puedes ser el que lo hizo. Mis amados, esto es natural en el hombre. El hombre no puede pensar el día de hoy, cuando tiene una catástrofe en sus vidas, no puede pensar que es el pecado de todo ser humano el que simplemente justifica cualquier clase de juicio que hay en la vida de cualquier ser humano. ¿Cuánta gente no te dice, pero cómo es posible que creas en un Dios que permite que los niños de África se mueran de hambre? Y te empiezan a decir un montón de cosas que obviamente son noticias terribles, pero sin embargo quieren estas personas justificar su incredulidad y su enemistad con Dios, haciendo ver, cuando en realidad un creyente lo único que tiene que hacer es decirle, sí sé cuál es el motivo, ¿lo sabes tú? No, pues son los gobiernos y esto, no, perdón, ¿lo sabes bien? ¿Quieres realmente saberlo? ¿Te interesa saberlo? Te lo explico. Y obviamente lo puedes llevar a Génesis 3 para explicarle cómo es que el hombre se rebeló contra Dios. Y eso implicó la maldición sobre toda la tierra y obviamente nosotros nacemos bajo maldición porque Adán y Eva se rebelaron y pecaron contra Dios. Job
empieza precioso el libro de Job, con una integridad, con una cuestión intachable de imagen y figura de Job, como un hombre que teme a Dios. Pero hemos ido viendo a lo largo de estos capítulos cómo esos amigos que se acercaron, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron a consolarlo por toda la desgracia que le había ocurrido a su economía y obviamente a su familia, puesto que todos sus hijos murieron. Y sin embargo, no pudieron hablar los tres amigos de Job de ver el dolor que tenía Job, no solamente por todo lo que perdió, sino que su propia salud física estaba prácticamente convertido en una llaga de tanto que se rascaba, y estaba ahí postrado con tanto dolor. Y los amigos una semana quedaron sin hablar, solamente sentados cerca de él. Pero inmediatamente después de esto, Job empieza a hablar y empieza a quejarse. Y hemos visto estos discursos de Job y Elifaz, Job, y ahorita estamos con Bildad. De hecho, Job está hablando en el capítulo 9 con Bildad, y ahora en el 10 continúa hablando con Bildad, pero realmente no se está refiriendo a Bildad. Él está hablando abiertamente contra Dios. Y quisiera que viéramos en este capítulo cómo es, en el versículo 1 y 2, cómo habla la voz de la amargura. En el versículo 1 y 2, la voz de la amargura. Versículo 3 al 6, la injusticia que cree. La injusticia que cree. Del 7 al 17, la deshonra que reclama. La deshonra que reclama. Y por último, la petición que hace. La petición que hace. Miren, en el verso 1 y 2, Job está hablando y dice Job: hastiado estoy de mi vida. O sea, ya me fastidié. Miren, amados hermanos, no importa en qué situación estemos, si tenemos conciencia de que estamos vivos, si tenemos inclusive un cuerpo al que ya se le amputaron las piernas y se le amputaron los brazos, tú sigues siendo tú. Puedes decir: no, es el puro tronquito, porque en el accidente que tuve me arrancaron todo y ya me amputaron los 4 miembros. Sigues siendo tú. En un cuerpo de menor tamaño, de menos kilos, de menos masa, menos volumen en esta tierra, pero sigue siendo tú. Porque nosotros no somos lo que vemos. Habitamos lo que vemos. De hecho, vamos a oír cómo Job lo dice, ¿verdad? O sea, tú me has dado como este saco de carne para habitar en él. Mis amados, Dios es nuestro creador. Y nosotros, como creación suya, nos rebelamos contra nuestro creador. Y nosotros acarreamos todas las tragedias que han ocurrido hasta este día en la historia de la humanidad. Y también mañana los que se quedarán ciegos viendo al sol, a ver si es cierto que se queda uno ciego, también será causa del pecado del hombre, también. Y las mujeres mañana no tienen que echarle la culpa al eclipse por su aborto que van a tener mañana. Es el pecado de todo hombre sobre la tierra. ¿Cuántas veces examinando bebés, pancitas, y estaba en una clínica en que veía tanta gente que 9 de cada 10 traían su cordón rojo y un segurito? Porque eso los iba a librar si hubiera o eclipse o luna. Miren, pueden colgarse un molcajete y el pecado va a tener sus consecuencias en este mundo. Y no tiene que ser tu pecado propiamente, pero
¿Y quién dice que no tiene pecado? Que tire la primera piedra. Nuestro Señor Jesucristo es el único hombre que ha existido sobre la faz de la tierra sin pecado alguno. Él es el único que no tiene pecado. Y miren nada más cómo terminó. Miren cómo lo intentaron asesinar los fariseos después de que declara que Él es el Mesías y lo quieren matar. Lo llevan hasta el pico de un pico muy alto para desplomarlo, y Él pasa en medio de ellos. Eso hace nuestro Señor Jesús, porque obviamente Él es el Señor. Nosotros no somos dueños ni señores de nuestra vida, aunque pensemos así. Es una irracionalidad del ser humano, mis amados. Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, por eso estamos aquí. Dios sigue teniendo misericordia porque nos ama. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que nos ama? Acabamos de pasar hace una semana el recuerdo de que hace más de 2000 años el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido y terminó en una cruz cargando con nuestros pecados para darnos paz con Dios y para quitarnos del juicio venidero. Mis amados, lo que ocurra con este cuerpo, lo que ocurra con nuestras propiedades, lo que ocurra no es nada, porque en Cristo Jesús ya tenemos asegurado su reino. En Cristo Jesús tenemos prometido y totalmente seguro vida eterna en la eternidad. Job puede saber esto aquí, pero ya no le parece lo que está viviendo y se está quejando con amargura, y así lo dice: daré rienda suelta a mi queja. Me voy a quejar como nadie. Ahora, la queja es ¿contra quién? Abiertamente, contra su Creador y Dios. Hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios. Fíjense lo que dice Job en versículo 2. Job capítulo 10, verso 2. Le diré a Dios, no me condenes. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que haga o deje de hacer? Repito, perdemos el sentido común, inclusive los creyentes, inclusive aquellos que ya tenemos el Espíritu Santo con el cual venimos a una vida eterna. Aún en nuestra carne, nuestra fe fluctúa, y aún así el Señor nos sostiene, y aún así el Señor tiene misericordia de nosotros. Job, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. O sea, todavía Job requiere y exige una explicación. A ver, dime, ¿por qué? Ahora, si se fijan bien, la palabra que él usa es contender. Contender implica un pleito. Contender implica uno de aquí para allá y uno de allá para acá. Mis amados, ¿ustedes creen que podemos contender? O sea, que Dios puede contender con nosotros, mis amados. Dios no necesita hacer nada. Simplemente Él aquí lo tiene y ya. Nuestro corazón está para ya, en este momento, ahorita, ¡pum!, ya, viene la ambulancia, recoge un cadáver aquí en este lugar. Así es la vida. En absoluto hay posibilidades de ¿qué? De que Dios me busque para contender. Él no contiende. Él siempre ha sido y siempre será el único y el todopoderoso. La gente tiene la idea que en este mundo el mal y el bien están en contienda. Falso totalmente. Nuestro Señor reina. Inclusive el mal es una ordenanza o un permiso de parte de Dios para este mundo caído. Esa es la verdad bíblica. Nos guste o no nos guste, nos produzca amargura o no nos produzca amargura. Más vale que podamos ver, siempre que sucede una desgracia en nuestras vidas, podamos voltear rápido a la cruz. Y podemos ver entonces que no hay más grande desgracia que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con todos nuestros pecados para llevarnos a una vida eterna en la gloria. Eterna. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Está asegurado que vamos a vivir eternamente. Y está asegurado también, por consecuencia de que vino
el juicio también está asegurado para aquellos que no ponen su fe en Cristo Jesús para ser condenados y atormentados en el infierno eternamente, mis amados. Job seguía hablando y su voz era de lo más profundo de su ser, lleno de amargura contra Dios, contra Dios. Ahora en el versículo 3 en adelante, como en esa amargura siempre vamos a encontrar que Dios es injusto. En esa amargura vamos a encontrar que Dios es injusto. Claro que en este caso que estamos examinando es la vida de Job con respecto de Dios, pero obviamente también en el matrimonio. Qué injusta es esta mujer que no valora el hombre que le ha tocado. Qué injusto es mi hijo cuando no me paga conforme a todo lo que he invertido con él. O sea, las injusticias salen de una amargura que está en el corazón y que ha puesto juicio sobre las personas, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es la pregunta que hace Job en el verso 3? ¿Es justo? Vean cómo lo cuestiona a Dios. A Dios, ¿es justo para ti oprimir y rechazar la obra de tus manos? O sea, yo soy obra de tus manos, tú eres mi creador. ¿Acaso es justo que me trates así? ¿Acaso es justo que tú me oprimas, que tú me rechaces? Y en cambio, totalmente opuesto, y mirar con favor los designios de los malos. Fíjense nada más hasta dónde llega Job. No solamente a reclamarle que está siendo injusto con él por lo que está pasando en sus vidas, sino que además Dios favorece a los malos. Dios favorece a los malos. Te digo una cosa, Job no se ha visto a sí mismo. Tú y yo, la palabra dice claramente en Romanos 3, del 10 al 12, que todos nosotros, a la luz de la santidad y de la palabra de Dios, todos nosotros somos malos, todos nosotros somos injustos, todos nosotros merecemos lo peor y sin embargo nos ha sido dado lo más glorioso que existe en todo el universo, el Hijo de Dios, para poder ser llenos de la misericordia y del amor de Dios. Eso es lo contrastante de la verdad bíblica y de la verdad eterna. Job no puede ver eso. Tú tienes un problema conmigo y esto es injusto porque a los malos los favoreces. Ese es el argumento que está dando obviamente Job. Versículo 4. Sigue con su reclamo de esa injusticia que él siente sobre su vida, en su vida. ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Se dan cuenta? O sea, ahora sí, él quiere poner y bajar a Dios a su nivel, a un nivel carnal, de un cuerpo de muerte, un cuerpo débil, un cuerpo que no puede mantener su salud por sí mismo, sino solo la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y Job le dice, a ver, ¿tienes ojos de carne o ves como el hombre ve? Versículo 5, Job 10:5, ¿son tus días como los días de un mortal? ¿Se dan cuenta? En todo lo que quiere hacer Job es hacer ver a Dios como un mero hombre. Y lo cierto es que sí, vino como hombre y su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo tenía ojos de hombre, carne de hombre, pero sin pecado alguno. Jesucristo es totalmente hombre y verdaderamente Dios. Y Jesucristo realmente sufrió. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo lloró, Jesucristo no tenía dónde reposar su cabeza, Jesucristo tuvo todo lo que un hombre en la carne puede tener, pero no pecó jamás, no pecó jamás. Y la palabra dice, ustedes saben, lo hemos leído mucho en Hebreos 5, acerca que por cuanto padeció, aprendió la obediencia, porque ciertamente le costó humillarse en todo, pero sin pecado alguno, sin pecado. Y sigue hablando Job acerca de ese hombre. Tú, Dios, ¿acaso eres hombre? Son tus días, versículo 5, son tus días como los días de un mortal.
y tus años son como los años de un hombre. Sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo vivió 33 años y murió en la cruz. Y murió por nuestros pecados, no por los suyos, porque Él no tenía alguno. Cargó con los tuyos y cargó con los míos. Mis amados, no hay más grande muestra de amor en que Cristo murió por nosotros, en que Dios decidió descargar su justa ira que el pecado atrae ante su santidad y lo descargó sobre su propio Hijo. Él fue el que decidió poner sobre su Hijo los pecados de todos nosotros. Y basta que leas con detenimiento Isaías 53 para que veas exactamente estas palabras. Jesús, hombre, sin pecado alguno, sí murió con 33 años de edad. Mis amados, ¿qué edad? ¿Y de qué manera? ¿Y por qué causa? Por causa del nombre del Señor, que tenía que ser recuperado en su gloria, y el Señor lo manifestó. Y después nos entregó el nombre a nosotros. El nombre del Señor ha sido invocado sobre nosotros, su pueblo. El punto es, ¿realmente el mundo puede ver que Jesucristo existe? ¿Que Dios realmente existe? Porque tú y yo damos testimonio. Pero si damos un testimonio como el de este hombre íntegro, mis amados, qué terrible ser parte de la santa iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Mis amados, Dios tenga misericordia de nosotros. Job sigue reclamando, ¿tus años acaso son como años de hombre? Verso 5, versículo 6, para que andes averiguando mi culpa, y buscando mi pecado. O sea, ¿acaso eres como hombre para andar midiéndome en mis mismos términos? Fíjense, esa es la gran injusticia de la amargura. La amargura siempre va a haber en todo injusticia. Y obviamente, como no puede contra Dios, tiene que encontrar una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un jefe, un maestro, un amigo, un compañero, y se siente traicionado, y se siente que no le está dando lo que ha depositado en esa persona o esas personas. La amargura normalmente siempre descalifica, porque solo esa persona es justa, los demás son injustos. Lo tercero que vemos en el versículo 7 en adelante ahora es la deshonra. La deshonra, una cosa es la injusticia, pero la deshonra implica, me han hecho menos. Eso implica la deshonra. Me han hecho menos, me han menospreciado, no me están viendo como lo que soy y lo que valgo. Mis amados, vean lo que dice Job en su amargura de corazón, y repito, sigue hablando su amargura. Versículo 7. Según tu conocimiento, hablando con Dios, por supuesto, según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación en tu mano. O sea, Él ya se declaró santo. O sea, no es que Dios, sino Él ya se declaró santo. Mis amados hermanos, qué tremendo es el Evangelio. Porque el Evangelio nos da la noticia de que somos pecadores enemigos de Dios, y en Cristo Jesús hemos sido hallados santos y sin mancha delante de Dios, porque ya Cristo cargó, porque ya Cristo pagó, y porque sigue pagando, o sea, sigue efectivo el poder de su sangre hasta que terminemos nuestros días sobre la tierra, de todo el pueblo de Dios, de aquellos llamados al arrepentimiento de pecados y fe en Él. Y aquí Job dice, no hay salvación de tu mano, no hay salvación. O sea, niega que el Señor sea Salvador, niega. Y lo peor de todo es que no solo niega que haya un Salvador en Dios, en el Señor, sino además asegura que Él no tiene culpa alguna. ¿Se dan cuenta? Hasta dónde la amargura llena de tinieblas nuestro pensamiento.
amados hermanos, para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para examinarnos a nosotros mismos. Para eso aprendemos y conocemos de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo aplique esta palabra y nos dé luz en cualquier momento de nuestro diario andar. Job, definitivo, asegura que Dios está equivocado porque en él no hay culpa y además Dios no puede salvar. Totalmente perdió de vista al Dios que adoraba, entre comillas. Versículo 8, tus manos me formaron y me hicieron. O sea, reconoce que Dios lo formó y lo creó. Tus manos me formaron y me hicieron. ¿Y me destruirás? O sea, vean, ¿me hiciste para destruirme? Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo en ningún momento, en ninguna página, ninguna letra, ningún versículo de la palabra de Dios nos habla. Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Es Dios. Y sin embargo, como hombre se entrega totalmente en la cruz por ti y por mí. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran misericordia! ¡Cuánta paciencia nos tienen! Nuestra fe tan frágil, tan débil, tan fluctuante. Tus manos me formaron, me hicieron, y me vas a destruir, me destruirás. Versículo 8, ahora versículo 9. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro. Acuérdate que me has modelado como a barro. Tú y yo sabemos lo que dice Jeremías, que somos vasos de barro en manos del alfarero. Eso dice el profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. Y él recuerda que tú me modelaste como barro y me harás volver al polvo, porque del polvo venimos y al polvo vamos. ¿Me harás volver al polvo? Sigue hablando la amargura. ¿De qué? De esa deshonra, ese menosprecio. La deshonra implica que no tienes el valor que tienes. Cuando alguien deshonra a sus padres es que no les da el valor de autoridad. Cuando alguien deshonra a su esposo o esposa es que no le aprecia el valor que tiene como compañero creado por Dios para vivir en unión y como una sola carne la vida, como un matrimonio. Deshonra. Es quitar, honrar es dar valía, valor. Y repito, un sinónimo sería menosprecio, valgo menos delante de los ojos de los demás. Y es lo que está diciéndole aquí. Tú me formaste, tú me creaste y ¿a poco me vas a mandar otra vez? Estás acabando conmigo. Mira, nada más acabaste con mis hijos, acabaste con mi economía, acabaste con mi salud. ¿Me quieres volver hasta el polvo? Es un cuestionamiento, repito, de la amargura de Job en cuanto a Dios, que lo considera que lo está deshonrando. Versículo 10. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Por qué habla de esto? Porque habla exactamente de la fábrica de un queso. Por medio de la leche y del suero se hacen los quesos y se forma. Y es un queso, es formado. Y está diciendo, tú a mí así me hiciste. Me hiciste en un molde y sacaste un ser humano. ¿Acaso no lo hiciste tú? Versículo 11. ¿No me vestiste de piel? ¿No me vestiste de piel y de carne? ¿Y me entretejiste con huesos y tendones? Entonces, está diciendo la verdad. Y se dan cuenta que en el versículo 10 es, no me derramaste, versículo 11, no me vestiste de piel. O sea, ¿a quién está atribuyéndole tanto en este momento lo bueno? Eres mi creador, lo bueno, formaste un cuerpo perfecto, enredado con cuerdas y tendones y músculos. O sea, sí, tú lo creaste. Versículo 12. Y se dan cuenta en el 11, enfatizo lo que dije hace un tiempo. Me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones. ¿Acaso no lo hiciste tú? Y repito,
todos nosotros no somos lo que vemos, sino lo que hay dentro de este cuerpo, y es un alma, y es un alma eterna, eterna, y va a ser eterna en otro cuerpo que no es este, sino en un cuerpo de gloria, transformado, como dice 1 Corintios 15. Ahora, sigue diciendo, sigue su discurso Job contra Dios, y le dice en el verso 12, vida y misericordia me has concedido, vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Creo que esto es lo segundo más coherente que puede decir Job. Bueno, lo segundo, a lo mejor el 11, el 10, el 9, 10 y 11 está siendo coherente. Dios es el creador, y aquí en el 12 remata diciendo una gran verdad. Él es el que nos da la vida, y Él es el que tiene ¿qué? Misericordia de nosotros. Él es el que nos perdona, que no nos da lo que merecemos, sino nos da abundante gracia, favor no merecido. Mis amados, vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Repito, una gran verdad, verso 12. Ahora el 13, sin embargo, nos suena un poquito a los discursos que hay o a las contiendas que hay con los amigos o con la familia. Cuando decimos sí, todo bien, y sí, pero fíjate que, o tengo contra ti, pero, ya cuando uno usa el pero, cuidado con lo que viene. Sin embargo, el pero, dice Job al Señor, tienes escondidas estas cosas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Ahora sucede que Job conoce los pensamientos de Dios. Ahora sucede eso. ¿Hasta dónde perdemos, repito, piso? ¿Hasta dónde perdemos piso? Porque ¿quiénes somos nosotros para hablar a nuestro Creador de esta manera? Versículo 14, continúa Job. Si yo pecara, me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si yo peco, jamás me vas a perdonar. Otra vez diciendo mentiras de Dios. Vil mentira. ¿Acaso los que estamos como hijos de Dios no nos ha sido dado el perdón por su gran misericordia y amor, por haber enviado a Jesucristo a la cruz y por haber revelado la gloria de la resurrección, por el Espíritu mismo de Cristo que nos fue dado cuando las buenas nuevas de salvación nos fueron dadas para arrepentimiento de pecados? Nuestro corazón fue contrito y humillado ante la grandeza del amor de Dios y la benignidad de Dios manifestada en la cruz, en Cristo. Y su resurrección nos hizo posible también tener una nueva vida. Somos una nueva creación, simplemente por gracia, por fe, por Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios y solo, para vivir para la gloria de Dios. Si yo pecara, dice el verso 14, tú me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Versículo 15, si soy malvado, ¡ay de mí! Y si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy harto. ¿Harto de qué? De la deshonra. Estoy harto de la deshonra. ¿Se dan cuenta? No solamente Job siente que hay una injusticia contra él por causa de la amargura que hay en su corazón, sino que aquí subraya lo que de fondo está viendo y por lo cual ha dicho todo lo anterior delante de Dios, porque no puede ver Dios el valor tan alto que tiene Job, habiendo sido creado por el mismo Dios. Me estás deshonrando, has deshonrado las obras de tus manos. Es casi en el lenguaje que le está hablando. Mis amados, ¿qué fue lo que hubo con Jesús? Mis amados, vean conmigo ahí adelante en Isaías 53. En Isaías 53
¿Qué es lo que Dios hace con Jesús? Dice el versículo 10. Isaías 53, 10. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. O sea, quiso Dios quebrantar a su propio Hijo. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Lo quebrantó sin pecado alguno, pero ¿por causa de qué? De nuestros pecados. Y vean cómo continúa diciendo el verso 10. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, el Padre lo mandó, el Hijo se entregó, y todo por causa de ti y de mí. Eso es para volarle a cualquiera la cabeza, la dureza de corazón, quebrantar totalmente nuestro orgullo y altivez y ver cómo el Señor se humilló hasta lo sumo, voluntariamente para salvarnos y su Santo Espíritu vivificarnos. Versículo, vean ahí mismo, seguimos en Isaías 53, versículo 5. Él, hablando de Jesús, fue herido por nuestras maldades, transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, obviamente con respecto de Dios, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la maldad de todos nosotros, el pecado de todos nosotros, la iniquidad de todos nosotros. ¿Y qué hizo Jesús con todo eso? ¿Se puso a vociferar como lo está haciendo Job? No, mis amados. Fue oprimido, dice el versículo 7, fue oprimido y fue afligido, ¿pero qué? Pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, no abrió él su boca. Mis amados, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su vida no solamente desgastándola en servicio de todos aquellos a los cuales se presentó mostrando y hablando del reino y mostrándolo con grandes hechos y señales. Y así llegó a la cruz. Y Él podía haber hecho todo para evitarla, y sin embargo, en total obediencia al Padre, pasó. Y las tinieblas llenaron la tierra en el momento en que nuestros pecados eran sido puestos sobre Él para ser juzgado. Mis amados, Job, volvamos a nuestro texto, por favor. Job dice en el versículo 16, si mi cabeza se levantara, tú como león me cazarías y mostrarías tu poder contra mí. O sea, él ya está asegurando y previendo una situación. Y dice en el verso 17, renuevas tus pruebas contra mí y te ensañas conmigo. Fíjense nada más lo que le dice el Señor a nuestro Dios, santo y justo. Te estás ensañando conmigo. Juntas más pruebas en mi contra y ¡pum!, castigas más fuerte. Tropas de relevo vienen contra mí. Hasta el versículo 17, el énfasis que Job hace por la amargura que está guardando en su corazón. Aquí, del 7 al 17, vemos, no me valoras y por eso me estás tratando como lo estás haciendo. Ya vimos que ya lo cuestionó acerca de su justicia. Estás siendo injusto conmigo y ahora estoy harto de la deshonra. Mis amados, es la voz de la amargura. Es la voz de la amargura. ¿Alguna vez te ha pasado con respecto de Dios? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, pero es que
yo oro tanto, pero es que yo leo la Biblia tanto, pero es que yo soy fiel a tus preceptos, yo soy fiel en tu iglesia, yo guardo el día de reposo, yo hago todo lo que tú mandas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de pronto, el Espíritu Santo, mis amados hermanos, gracias a Dios que nos trae convicción de pecado y otra vez nos lleva a decir, perdóname, Señor, prácticamente estoy blasfemando contra ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú eres justo y no hay uno solo en la tierra, sino solo tu Hijo Jesucristo, quien resucitó y vive a tu diestra. Mis amados, porque ciertamente el hecho de habernos dado la vida de Cristo nos llevó a una gran honra, porque ahora nuestro Señor Jesucristo dice, Él nos llama mis hermanos. Hay tantos pasajes de la palabra de Dios y nos dice también el apóstol Pablo que Él es el primogénito de muchos hermanos. Es nuestro hermano mayor y sin embargo es nuestro Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La iglesia, Él es la piedra angular. Él es el padre de la familia y somos sus hijos. Y eso es glorioso. Eso es glorioso porque nos ha dado el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Nos llamamos cristianos, como por primera vez se llamaron en Antioquía, lo dice el libro de los Hechos. Y desde entonces ese es el nombre con el cual nos reconocen. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su familia y somos su iglesia. La voz de la amargura grita que hay injusticia, la voz de la amargura grita que hay deshonra y la voz de la amargura ahora en el versículo 18 en adelante hace una petición. Vean al grado que llega a la amargura de este hombre íntegro. Y sí, puedo recordar con ustedes lo que dice el primer versículo de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro, en una sola palabra. Sí, es el hombre, es ese hombre al que estamos oyendo hablar y es lo que hemos venido escuchando. Ahora, obviamente, ¿por qué lo hacemos? Porque el Espíritu Santo dejó claramente estas palabras para hacernos ver que no estamos muy lejos en muchos de nuestros momentos en la vida. Aun cuando no lo verbalicemos, muchas veces lo pensamos y tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Porque si somos hijos de Dios y si el Espíritu Santo realmente nos ha sellado para el día de nuestra redención final de este cuerpo de muerte y darnos un cuerpo de gloria, mis amados, el Señor es el único que nos puede hablar por el Espíritu y obviamente concedernos una vez más fe firme en Cristo y a través de Cristo por su palabra y su Espíritu y arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestro orgullo y vanagloria, que obviamente quedó con el viejo hombre, pero cuántas veces lo queremos arrastrar a esta vida nueva que nos ha dado el Señor. Ahora veamos, repito, la petición que hace la amargura. En el versículo 18, Job sigue hablando. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? O sea, vean nada más, es insostenible el río de palabras totalmente degradando el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Ojalá me hubiera muerto, mis amados. Dios tiene total autoridad sobre toda su creación. Y si hasta aquí hemos llegado, hasta aquí Él está cumpliendo su perfecto propósito. Y un día nos llamará, o un día llegará, pero hasta ese día, que nuestra vida realmente sea para alabarle y bendecirle, para agradecer su misericordia que es nueva cada mañana y todas las bendiciones de las riquezas en gloria que tenemos por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús.
¿por qué me sacaste de la matriz? Ojalá me hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Versículo 18, sigue el 19. Sería como si no hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. O sea, prácticamente un aborto. Versículo 20, ¿no dejará Él en paz mis breves días? En un momento, y aquí es el único momento en que no está directamente con Dios, pero este es el único momento que tal vez se refiera a Bildad. Y le dice, a ver, ¿no dejará Él en paz mis breves días? O sea, en la condición que estaba de salud, Job tal vez pensaba, ya está cerca mi final. Pero antes de salir de este mundo, tenía que quejarse con su Creador, ¿verdad? Versículo 20 continúa diciendo Job, apártate de mí para que me consuele un poco. Apártate de mí para que me consuele un poco. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en la pesca milagrosa? Lo acabamos de ver hace apenas el domingo pasado. Perdón, el último domingo que vimos a Lucas, porque el domingo pasado fue todavía de la Semana Santa. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando se dio cuenta que estaba juzgando prácticamente a Jesús, cuando le dice que echen la red en lo más profundo? Y todo lo que pescaron, cuando él le dice, pero es que maestro, toda la noche hemos pescado, es mi trabajo, sé pescar y no hemos sacado nada, pero en tu nombre lo haré. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Cuál es la postura que tienes cuando, sin embargo, eres rebasado por las circunstancias o eres asombrado por la gran misericordia? Apártate de mí para que me consuele, o apártate de mí porque soy un hombre pecador. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo y nos llama a ser santos porque Él es santo. Y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque sí podemos vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Y lo que queremos es que su voluntad se cumpla día y noche, todos los días de nuestra vida, en tanto que llegamos a acceder al trono para adorar al Cordero, al que vive y reina para siempre sobre su pueblo. Apártate de mí, dice Job, para que me consuele un poco. Mis amados, el único consuelo que podemos obtener es acercándonos a Dios, no importa cuán sucios estemos y cuán pecado, cuán grande sea nuestro pecado, ahí postrados a los pies de la obra salvífica de Jesús. Y es ahí donde encontraremos siempre misericordia y oportuno socorro. Ahí, apártate de mí para que me consuele un poco. Versículo 21, antes que me vaya para no volver. ¿A dónde se va Job? Le anuncia a Dios, voy a la tierra de las tinieblas y a sombras profundas. Versículo 22, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. Bueno, con la descripción que hace Job, yo no puedo ver precisamente la fosa y la tumba de un cuerpo muerto. Yo lo que puedo ver con los versículos 21 y 22 es todo lo que está llenando su entendimiento. Cómo su entendimiento ha sido entenebrecido. Cómo es que sus ojos espirituales y oídos espirituales totalmente, simplemente han sido quitados. Obviamente, el Señor, cuando uno es llamado a Él, puedes haberte desviado tanto y sin embargo el Señor tendrá maneras de llamarte una vez más y enderezar tus veredas. Porque el Señor es fiel a su llamado, el Señor es fiel a su santo nombre, el Señor es fiel al perfecto plan que tiene sobre su iglesia. Esta puede ser la petición que salió desde el fondo de la amargura de Job. Pero la petición de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la petición que hizo nuestro Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y nuestro Señor Jesús sigue hablando y sigue intercediendo con nuestro Dios y Padre. Y no dejará de hacerlo, porque así dice la palabra, que Él vive perpetuamente. Hebreos 7:25. ¿Para qué? Para interceder por los que salvan. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, fiel intercesor. Gracias a Dios por su gran salvación y abundante gracia que nos ha dado. Gracias a Dios por su vida que nos ha concedido por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra que nos vivifica y nos fortalece y nos consuela y nos exhorta ciertamente y nos reprende ciertamente, pero para seguir formando a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque el reino del Señor no está lejos, está en su iglesia y el Señor reina y sigue siendo el único digno de honra, gloria y alabanza, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Job, en el primer versículo del libro de Job, hasta un libro se le dio a Job, un hombre íntegro, pero gracias a Dios por el libro de Job, porque nos hace ver precisamente que nuestro caminar con el Señor muchas veces pasa lo mismo que pasó con Job. De pronto nuestro corazón se endurece, nuestros ojos se ciegan y caemos en la mentira que Satanás quiere que creamos. Y lo único que podemos encontrar en el Señor es paciencia, longanimidad, misericordia y tolerancia, hasta que el Señor simplemente decide llamarnos en arrepentimiento de pecados y una vez una fe renovada en Él. Que el Señor siga salvando a su pueblo. Que el Señor siga llamando en arrepentimiento y fe a aquellos que todavía no han venido y siguen esclavos del diablo y de las mentiras de este mundo. Y obviamente que el Señor enderece nuestros pasos en nuestro caminar para dar testimonio verdaderamente de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey y Señor de toda la tierra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, cada tarde, cada noche. Gracias, Señor, que nos has concedido hoy celebrar a nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Gracias que sobre Él pusiste toda nuestra maldad y descargaste sobre Él la copa de tu ira para derramar sobre nosotros la copa de toda bendición. Bendito Padre Celestial, ciertamente hay momentos en que nos dejamos llevar por nuestra carne. Líbranos, Señor, de llenarnos de amargura. Concédenos detenernos y meditar una vez más en el trono de la gracia y en la obra de la cruz. Por tu Santo Espíritu y tu palabra, líbranos, Señor. Y si hemos llegado a la mitad del camino que llegó Job, por favor, ten misericordia de nosotros y perdónanos por tanto orgullo, soberbia, por tanta altivez. Perdónanos, Señor, de nuestro orgullo espiritual. Perdónanos, Señor, por creer que somos lo que no somos. No somos dioses. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, ayúdanos en nuestra debilidad. Sea gracia sobre gracia para tu pueblo. Y una vez más, Señor, que Cristo sea exaltado diariamente en nuestras vidas. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén.